Hola a todas y a todos. Mi nombre es Luisa Tomati, soy la coordinadora del Centro de Estudios Espigas. Bueno, también del programa público de Espigas. Para quienes no estuvieron en los encuentros anteriores o no sepan de qué se trata, Espigas es un archivo de arte argentino y latinoamericano que depende de Fundación Espigas y de la Universidad de San Martín. En nombre de Espigas, les agradecemos nuevamente por participar de este seminario, muy especialmente a las expositoras anteriores, Georgina Glusman, a Romina Piris, a Ana Ravinia y a Milena Jolis, bueno, también a Lucía Lauman, que nos acompaña hoy, y a Yelen Pagnanelli, que va a estar en el próximo encuentro, que es ya el último de esta serie. Bueno, les agradecemos especialmente por brindarnos su tiempo y por compartir sus experiencias con todos nosotros. Como les comentaba en los anteriores encuentros, la idea principal de este seminario abierto es difundir las tareas que se realizan en el archivo y reconocer el valioso trabajo que los investigadores y las investigadoras y archivistas que trabajan en Espigas realizan de forma conjunta en nuestra institución. Por eso contamos también en los encuentros anteriores, y hoy también nos está acompañando con la presencia de Melina Cavallo, que es la bibliotecaria y archivista de Espigas. Y bueno, antes de darle el lugar a Lucía Lauman, que va a estar acompañándonos, como les comentaba, en este tercer encuentro, les comento que este seminario es posible gracias al apoyo de mecenazgo, que nos permite llevar adelante este programa público, que está dedicado especialmente a acercar el trabajo de archivo al público en general. Les vamos a pedir que si tienen consultas las dejen en el chat de la plataforma, tanto de Zoom como de Facebook. Este encuentro se está transmitiendo a través de nuestro perfil de Facebook. Si se caen de Zoom, pueden retomar y no pueden volver a entrar porque ya está cubierto la cantidad de gente de la sala, pueden volver a entrar a través del perfil de Facebook de Espigas. Bueno, ahora sí los voy a dejar con Lucía, pero antes la voy a presentar. Tengo un machetito. Lucía Lauman es becaria doctoral de CONICET, es doctoranda en Historia y maestranda en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por IDAES. Investiga sobre producción gráfica y trayectorias de grabadoras argentinas en el siglo XX. También es licenciada en Pintura y profesora superior de Educación en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, además, quienes la conocemos sabemos que es una excelente persona. Así que bueno, nada, los dejo con ella, y un saludo muy grande, y nos vemos después. Tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos encuentros. Gracias, Luisa, por la hermosa presentación. Antes de arrancar, me gustaría agradecer también a todo el equipo del Centro de Estudios Espigas, que siempre me han recibido con las puertas abiertas, y que hoy convocan este tipo de actividades que nos permiten visibilizar el trabajo que hemos estado realizando durante mucho tiempo, pero a su vez archivos de mujeres artistas, a partir de los cuales podemos hacernos nuevas y distintas preguntas sobre las participaciones que éstas tuvieron en el campo cultural argentino. Gracias, Luisa, coordinadora de esta actividad, por convocarnos, y gracias, Melina, especialmente, archivista y bibliotecaria de Espigas, de quien he aprendido mucho sobre el trabajo de archivos, como les estaré comentando en unos minutos. Voy a compartir pantalla, me avisan si por esas casualidades no se llegara a ver bien. Como ya fue señalado al inicio de estos seminarios por Georgina Glusman, investigar las trayectorias y las participaciones de las mujeres artistas en el arte implica la ardua tarea de reconstruir rompecabezas de datos que nos permiten luego de recuperar estos recorridos obliterados por las historias oficiales o tradicionales del arte, comenzar a indagar sobre las características de estas participaciones, revisar e interrogar los relatos patriarcales de la historia, y pensarlas a estas en términos de productoras culturales inscriptas en un continuum de artistas creadoras, para así comenzar a realizar lecturas que no remarquen las excepciones positivas y que tampoco revictimicen las historias de vidas de estas productoras. En ese sentido,
Dedicamos muchas horas a recorrer distintos repositorios, archivos, de distintas personalidades con quienes estas mujeres se vincularon, o instituciones en donde trabajaron, o por donde pasaron, espacios donde esencialmente sospechamos que algo podríamos encontrar. Y así como pasamos muchas horas revisando periódicos a la espera de encontrar algún dato del que tirar, cuando damos con un archivo personal de un artista en particular, de un periodo que nos interesa, sentimos una especie de bendición, una sensación que estoy segura muchos de ustedes conocen. Es un momento que no suele repetirse y en el que depositamos muchas ilusiones, además de horas. Así fue un poco como llegué a Espigas, en el marco de mi investigación de tesis de maestría, en la que me propongo estudiar la producción artística de Aida Carballo y también sus derroteos institucionales. Sabía que en Espigas se encontraba su archivo, pero en ese momento el centro se encontraba cerrado debido a su mudanza. Y frente a la inquietud de cómo comenzar a rastrear sus acciones y las particularidades de su desarrollo profesional, mis indagaciones comenzaron en otros espacios tangenciales, como el archivo del Palacio de Gleis, las hemerotecas de la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca del Congreso, la Biblioteca del hoy Museo Moderno de Buenos Aires, la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros espacios. Finalmente, cuando en 2018 el Centro de Estudios Espigas reabre sus puertas, me acerqué a consultar el fondo y unos meses después comencé a colaborar con Melina en las tareas de procesamiento y catalogación de este fondo en particular. Pero antes de continuar contándoles sobre las particularidades que tiene este acervo, me gustaría presentar muy brevemente ¿se pasa a la siguiente o no lo ven? Ahí se pasó, ¿no? Ahí pasamos, sí. Ok, no sé por qué se demoró unos segundos. Bueno, antes de continuar contándoles acerca de las particularidades de este acervo, me gustaría presentar muy brevemente quién fue Aida Carballo, para quienes aún no la conocen, aunque espero que hacia el final de nuestra charla habramos podido ahondar en algunas características de su trayectoria tan particular. Aida nació en 1916 en Buenos Aires, fue una artista de formación y actuación polifacética en el campo artístico porteño, egresada de la Escuela de Artes Decorativas de la Nación en 1937, como profesora de dibujo, luego continuó formándose en la Escuela Nacional de Cerámica, y también en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto Lacárcova, donde se egresó como profesora superior de grado. Además, formó parte de los claustros docentes de instituciones de formación artística, como la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, y de otras instituciones, como la Escuela Nacional de Danzas, e instituciones de formación media, desde 1935 hasta 1980. Además de participar de salones, premios y bienales como artista, espacios donde recibió muchos galardones y premios, como el Premio de Honor en 1964 en el Salón Nacional, y el Premio de la Bienal de Grabado Facio Ebecker en 1977, que es el máximo galardón en la disciplina que otorga la Academia Nacional de Bellas Artes. Aida se dedicó a trabajar como ilustradora también. Ilustró muchos proyectos de ediciones para bibliófilos, y también se dedicó a ilustrar textos literarios que luego fueron publicados en publicaciones periódicas o en diarios como La Nación. En 1985, finalmente Aida fallece. Sabemos que en el oficio de los historiadores, las fuentes documentales son materiales indispensables. Y en particular en el estudio de las artistas mujeres, muchas veces el trabajo de investigación se ve afectado por la falta de conservación de sus obras en los museos, y dificultado a su vez porque no se conservaron sus papeles, como ya nos ha señalado Georgina en nuestro primer encuentro.
En este sentido, ya ha sido advertido que la memoria y las reputaciones se sostienen por la preservación de objetos tangibles que puedan ser asociados a estas artistas. En correspondencia, los archivos y su preservación, en muchos casos, dependen de las configuraciones afectivas que sobreviven a estas mujeres y que deciden resguardar sus memorias. Y si bien podemos suponer que el fondo documental fue producido a lo largo de toda su vida por ella, sus pertenencias luego fueron heredadas y tomando nuevos usos y ordenamientos hasta llegar a una parte, por medio de la donación de Dan Aronson, a la Fundación Espías. En este sentido, la colección de documentos textuales y visuales recolectados y conservados por AIDA, en primer lugar, fue sufriendo modificaciones en su organización y posiblemente también en su composición. Por ejemplo, con el anexo de artículos de prensa en homenaje al artista luego de su fallecimiento. Y en este sentido, el arco temporal del fondo documental excede las fechas biográficas de la grabadora. Si por un lado tenemos documentos más recientes de 1989, que son efectivamente estos homenajes post-mortem a los que me refería antes, tenemos también documentos más antiguos que se refieren o que dan cuenta de la familia Carballo, que incluyen correspondencias, documentaciones, fotografías familiares y sociales desde al menos 1915. La activa participación de Aída Carballo en el campo artístico local, ya sea como artista, docente, jurado, nos permitió advertir desde un principio que este fondo iba a tener una gran amplitud de riqueza documental. Bajo la dirección de Melina, como les mencionaba antes, comenzamos un fuerte trabajo interdisciplinar en el proceso de identificación de estos tipos documentales y contenidos, y una descripción a nivel ítem de los documentos del fondo que requería el trabajo, implicaban para mí, que no tengo una formación como bibliotecaria ni archivista, el desafío de normalizar el vocabulario, alojándome un poco de la mirada de historiadora, que siempre nos exige leer a contrapelo las fuentes, trazar vínculos, pensar panoramas contextuales amplios de estos documentos, para comenzar a observar los papeles como documentos en su materialidad y en sus tipos. En este sentido, en el fondo existen documentos en donde la información se presenta explícitamente. Este documento, por ejemplo, que vemos en la pantalla, es un borrador mecanografiado con anotaciones manuscritas, donde Carballo da cuenta exhaustivamente de las labores desarrolladas en la Cátedra de Historia del Grabado en 1959. Una cátedra que ella dictó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón entre 1959 y 1961. Varias copias en distintos estadios del informe, sumados a otros documentos como los programas académicos anuales, nos permiten reconstruir esta particular tarea pedagógica que asumió Carballo y que se vio interrumpida abruptamente en febrero de 1961 por un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el entonces presidente de la Nación, Arturo Frondizi, y el ministro de Educación y Justicia, tareas pedagógicas que incluyeron desde la traducción de textos extranjeros sobre la historia del grabado hasta la empresa de armar un gabinete de estampas en la escuela. Sin embargo, otros documentos no se presentaron de manera tan integral en el fondo. Por ejemplo, ahí está, perdón, va con un delay el paso de pantalla. Por ejemplo, esta silografía de taco original que vemos aquí estaba resguardada en el fondo y suponíamos que estaba acompañada de este versículo que vemos a la derecha por la similitud de los formatos, la temática y la materialidad de los documentos. Las estampas no tenían mayores referencias que lo que vemos allí. Sabíamos, sin embargo, por el tipo de resolución de la imagen, de las figuras humanas, y por el monograma en el ángulo superior izquierdo, que era efectivamente una producción de Aída. Sin embargo, el tema resultaba extraño, el tema religioso, ya que no es algo frecuente de encontrar en sus obras.
por un currículum vitae resguardado en la biblioteca del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, hoy el Museo Moderno. Sabíamos que para 1956 Aida había participado de un salón de arte sacro, del que no teníamos más datos que eso. Y nada indicaba que efectivamente esta hubiese sido la estampa que se hubiese presentado en dicha ocasión. Procedimos entonces a describir el documento, aunque la inquietud propia de un misterio sin resolver quedó flotando. Por fortuna, algunos días después, al lado mío estaba trabajando Romina Piris con el fondo documental Carmen Valdés. No recuerdo exactamente cómo fue la situación, si yo le mostré la imagen y ella recordó, o si ella me mostró la revista donde había participado Aida, pero lo cierto es que gracias al trabajo de ella, como de muchas otras personas que participaron de la clasificación y procesamiento de este fondo, pudimos darle un contexto a este documento. Era una impresión que había sido pensada para ser publicada en la edición de Navidad de 1956 de la revista Saber Vivir, donde, además de la silografía de Carballo, se presentaron un montón de otras ilustraciones de temáticas religiosas, también alusivas a la Navidad. Allí, además de Carballo, presentó una ilustración Alberto Nicasio, Elgarte, Juan Matilplanas, Enrique Peisere, Domingo Guzzi, Fernando López Anaya, Oscar Capristo, Américo Balán, Juan Ballester Peña, Víctor Rebufo y Ana María Muga. El fondo, como hemos señalado, no se encontraba en su orden original. Muchos de los documentos entonces se presentaban sueltos. Tal es el caso de la silografía que vimos antes, pero también de este texto fechado en septiembre de 1980, en San Juan, que aunque no estaba completo, era claro al leerlo por su contenido textual, que sí refería a la obra de Aida. Los datos que allí aparecían, sin embargo, nos permitieron que pudiéramos vincularlos con unas fotocopias resguardadas en la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes, que había relevado algún tiempo atrás. La hoja pertenecía en cuestión a una presentación que había realizado Hugo Mataloni en ocasión de una inauguración de una muestra individual de Aida Carballo en el Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez de San Juan en 1980. Un tiempo después, continuando trabajando con el fondo, encontramos que las 3 primeras páginas de aquella fotocopia también las teníamos, aunque se habían resguardado en algún momento de manera separada. Sin la referencia de la fotocopia resguardada en la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes, posiblemente no hubiésemos podido restablecer este vínculo tan importante para entender las palabras que allí decía Hugo Mataloni. Otros desafíos que implicaron este trabajo interdisciplinar fue el proceso de clasificación funcional. Es decir, comenzar a pensar la representación lógica de este archivo que respondiera de algún modo a las funciones y a las actividades de la productora del fondo, ya que el orden original, como hemos señalado varias veces, no era posible de ser repuesto. En este contexto encontramos muchos manuscritos y textos mecanografiados con correcciones sobre historia del grabado, técnicas gráficas, técnicas de la cerámica, también sobre cualidades del papel, sobre técnicas de pintura, de los que no teníamos mucha más información al respecto. Su ardua labor como docente en cátedras como dibujo, grabado, historia del arte, historia del grabado, introducción a las artes plásticas y muchas otras más en las Escuelas Nacionales de Formación Artística, así como en otras instituciones, permitían hipotetizar de alguna manera, desde mi lugar como historiadora, que muchos de estos textos hubiesen formado parte de materiales de usos pedagógicos. Sin embargo, en el contexto del trabajo archivístico, estas hipótesis no podían sostener la conformación de un dossier particular que se correspondiese con materiales didácticos dentro de una sección docente, cuando los documentos efectivamente no lo estaban explicitando de esa manera. Por lo que finalmente decidimos ordenar los documentos, la totalidad de los documentos del fondo, en 8 secciones, que se corresponden con las funciones y los roles que Aida asumió en vida, pero que también se podían dar cuenta desde los documentos allí resguardados.
junto con una novena sección, que ya hemos mencionado antes, que incluyó catálogos y recortes hemerográficos publicados luego de su fallecimiento. No nos detendremos en una presentación de todos los documentos, de todas las secciones, porque sería una tarea muy ardua y que nos exceden los tiempos que tenemos hoy. Sin embargo, les voy a proponer que hagamos un recorrido por algunos documentos particulares de cada una de las secciones para empezar a pensar las trayectorias que Aida hizo a lo largo de su vida desde sus documentos. Perdón, ¿pasó la pantalla? No pasó. Ahí. Igual, Se fue. Igual va con un poquito de delay, pero va. O sea, va pasando, pero va. Bueno. Creo que vamos bien ahí. Bueno, documentos como el que se ve en esta pantalla fueron ordenados dentro de una sección que se denominó Escritos de Aida Carballo, donde se reunieron manuscritos, mecanografiados o fotocopias, algunos textos publicados y otros no, como introducciones a catálogos para muestras de obra de otros grabadores, muchos de los cuales habían sido estudiantes de ella. Un texto particularmente interesante que se resguarda en esta sección es el que vemos allí titulado Grabado y Sociedad. Un manuscrito homónimo a una disertación que Aida dio en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano en 1963, en el contexto del programa Contribución al Mayor Conocimiento de Grabado como Obra de Arte, que había sido promovido por el entonces director del Museo Nacional de Grabado, Óscar Pécora. En este manuscrito, Aida señala, y voy a leer textualmente sus palabras, el arte constituye su fluido dúctil y fecundo más vital que la vida misma. De ahí, insisto, la importancia del artista en la sociedad por su poder trastocador. De ahí también la importancia del grupo social que lo rodea. Pero, ¿tiene el núcleo social cualidades suficientes para captar en su totalidad el aporte gestador de la obra de arte? No siempre. Los sentidos, sentimientos e inteligencia, como sabemos, deben ser educados. De esta manera, y en estos apuntes, Carballo resaltaba el vínculo que para ella era indispensable entre el ser creador, la creación artística y su relación con el medio social. Apuntando especialmente al grabado artístico, Aida procuró trazar un sentido de grabado que se remonta hasta la imaginería popular y religiosa, luego avanza sobre la Revolución Francesa y finalmente aborda su tiempo histórico en el que señala que con los avances de las telecomunicaciones el grabado ya no adhiere a su necesidad de comunicación, aunque mantiene su núcleo social. De esta manera, Aida daba cuenta en un contexto pedagógico de muchas de las ideas que van a trazar su obra, su producción gráfica. De otros manuscritos no tenemos registros que hayan traspasado del ámbito privado a lo público. Tal es el caso del manuscrito que ven hacia la izquierda, titulado Su expresión cerámica, firmado en mayo de 1958. Otros documentos de esta sección sí efectivamente hemos encontrado que han sido publicados. El artículo que vemos hacia la derecha, titulado La estampa moderna, se reprodujo en la revista H, una publicación de estudiantes de Bellas Artes de 1962, donde los estudiantes discutían las participaciones estudiantiles en las instituciones y los planes de estudio. Además de reproducir el artículo de su docente, los estudiantes decidieron reproducir en la tapa de la revista un fragmento del Aguafuerte La Ciudadana, que había sido premiado hacía 2 años antes en el Salón Municipal Manuel Belgrano. Gestos que podríamos empezar a pensar que dan cuenta del enorme reconocimiento que esta juventud tenía hacia su maestro. Otros textos dentro de esta sección sí presentaban referencias explícitas a tareas docentes,
como programas de cátedras, traducciones de textos, certificados y documentos que dan cuenta de los complejos trámites que implicaban acceder a estas instituciones como docentes. Acceder a los interinatos, las suplencias, los acrecentamientos de obra en el sistema educativo, pero también los complejos sistemas de evaluación docente, los trámites de jubilación, arduos procesos burocráticos que también forman parte de la práctica pedagógica. Gracias a esta amplia documentación, sabemos que Carballo, además de dar clases en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes, tempranamente trabajó en otras instituciones educativas, como la Escuela Industrial número 2 Luis Huergo, la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1 y el Instituto Técnico Superior Otto Kraus, donde su padre llegó a ser vicedirector, y en el Liceo Nacional de Señoritas número 4, Remedios de Escalada de San Martín. Además, Carballo asumió su labor pedagógica no solo desde estas instituciones de enseñanza oficial, sino también recibiendo a estudiantes en su taller. Allí en la pantalla, hacia la izquierda, vemos una de estas fichas de calificación, que eran evaluaciones que todos los años se hacían desde las instituciones a la tarea de los docentes en el marco de cada cátedra. Por cada año y cada cátedra, digamos, se expedía un documento. En la foto hacia la derecha es una fotografía resguardada en el fondo, donde sabemos que Aida estaba por las inscripciones que hay detrás de la foto en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero no tenemos mayores datos sobre el momento en que se tomó la fotografía. Un documento particularmente interesante de esta sección es una carta enviada por Beatriz Elena Repeto de Viló, docente de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Neuquén, quien a su vez era egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón de Buenos Aires. Allí Beatriz Elena Repeto le escribe a Aida Carballo solicitando que ésta interceda ante las autoridades de educación y cultura por las deficiencias que la escuela presentaba, donde no solo no contaban con los espacios ni los elementos adecuados para la enseñanza artística, sino que también, en palabras de Beatriz, el taller de grabado funcionaba con un grave riesgo para la vida de los alumnos y los profesores en un sótano reducido. La carta cerraba señalando su fina sensibilidad, señorita Aida Carballo, sabemos se ha hecho eco de nuestras necesidades e inquietudes, por lo que me he atrevido a importunarla con este informe, documento que avala lo que personalmente ha captado y vivido entre nosotros, que desde ya hemos quedado comprometidos por una gratitud sin reservas, con quien tan generosamente nos brindó experiencias y conocimientos, frutos de lucha y amor por esta disciplina, que es nuestro alimento espiritual de cada día, el arte. La carta da cuenta así no solo de las redes de sociabilidad amplias de Carballo, quien mantenía vínculos con artistas de todas partes del país, sino también de los vínculos que estableció Aida con otras instituciones, y de la profunda sensibilidad con la que se comprometía en su tarea como educadora. Signo de esto también son las recurrentes cartas que encontramos en el fondo, provenientes del Centro de Estudiantes de Artes Plásticas, que le escribían en numerosas ocasiones solicitando apoyo para las distintas actividades que realizaba. Si los documentos resguardados en la sección anterior nos permiten entonces pensar en términos amplios el mundo del trabajo docente, no solo en tanto una modalidad considerada adecuada para el género, sino también como una tarea fuertemente feminizada, y también nos permite pensar la formación artística entre las décadas de 1950 y 1980 y el importante rol que ha jugado Carballo en la formación de nuevas generaciones de artistas, la sección formación amplía el panorama aún más. Con documentos que dan cuenta sobre su formación en las escuelas nacionales, en dibujo, cerámica y grabado, la sección incluye también apuntes de clases, certificados de estudios, y documentos que dan cuenta de diversas participaciones estudiantiles, como los ejemplares poco conocidos del periódico Juventus que vemos en pantalla. Editado en 1949 por un grupo de jóvenes estudiantes de la ciudad de Buenos Aires, se conservan solo 2 ediciones que posiblemente hayan sido las únicas, una de abril y otra de mayo.
El periódico, que pretendía ser mensual, aspiraba a ser un órgano cultural producido y escrito por estudiantes para la misma juventud estudiantil. Poseía un directorio estable en el que participaba Aida, siendo estudiante de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cabra. Además, contaba con participaciones y colaboraciones abiertas provenientes de estudiantes de diversos institutos de formación superior de la ciudad de Buenos Aires, tales como las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, así como la Escuela Nacional Industrial de Cerámica, el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, el Instituto Nacional de Educación Física y el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Aida, además de participar en el directorio y hacer algunas ilustraciones para estas publicaciones, escribe el artículo de la portada de mayo titulado Profesión de Fe, en donde poéticamente describía este viaje iniciático del periódico en busca de las propias profesiones que requerían de una profunda confianza que, en sus palabras, permite, a pesar de los obstáculos, mantener la esperanza en el camino emprendido. El proyecto, que fue formativo e inicial en el desarrollo profesional de sus miembros, buscó construir una red de intercambio de ideas y comunicación entre los estudiantes que daba cuenta del contacto y del fluir cultural, y que apuntaba a que los estudiantes de toda la nación y de distintas disciplinas, aunque naturalmente por las instituciones de pertenencia de sus colaboradores, sus noticias se centraban en Buenos Aires, buscaba tener una llegada más bien federal. En este contexto, la edición de estas dos ediciones del periódico, valga la redundancia, posibilitó un espacio de encuentro entre sus colaboradores, ampliando los circuitos de sociabilidad de estos estudiantes. Tal es el caso de Carballo, quien se va a vincular tempranamente a partir de este proyecto con personajes que luego serían importantes para la construcción de su trayectoria artística. Carlos Arcidiácono, quien da sus primeros pasos como crítico de artes en Juventus, siendo estudiante de la Academia Nacional de Bellas Artes, luego será quien afirme, refiriéndose a Carballo, en 1972, que no hay dudas de que esta está entre las mejores grabadoras del mundo. Y quien luego escribiría para el Centro Editor de América Latina en 1981 el primer ensayo crítico sobre su producción gráfica. Asimismo, Arcidiácono será coleccionista de su obra, tal como otros colaboradores del periódico, como Juan Carlos Merlino. Esta sección incluye también cuadernos de ejercicios y libretas de estudios que dan cuenta de una trayectoria escolar más amplia que la formación artística, y que también dan cuenta de ciertas prácticas educativas de las escuelas públicas de Argentina entre 1924 y 1930. A su vez, la sección incluye documentación referente a una beca que se le otorgó desde la Embajada Francesa en Argentina, a Aida Carballo, para viajar y estudiar en Francia, en París, algunos proyectos pedagógicos que se estaban desarrollando en las escuelas de formación artística allí. De esta manera, la sección se torna particularmente interesante para pensar las particularidades de la educación pública desde la segunda década del siglo XX en Argentina, abarcando desde las escuelas primarias hasta las escuelas de formación artística. Otra sección, de la que ya hemos hablado un poco, por lo que nos vamos a referir brevemente a esta, contiene documentación personal que incluye fotografías, familiares y documentación personal de la familia Carballo. Allí se resguardan fotografías de la infancia de Aida, así como de otros eventos familiares como casamientos, vacaciones y encuentros, que son particularmente interesantes para pensar algunas particularidades de su trayectoria. Allí vemos dos fotografías, una en la que una pequeña Aida, en su infancia, se encuentra acompañada de dos de sus hermanos, y otra fotografía donde Aida se encuentra con su padre. Su padre fue Raúl Carballo, de él también hay muchísimas fotografías en el fondo.
Raúl fue miembro del Partido Socialista y en 1927, siendo diputado nacional, va a ser parte de este grupo independentista que se separa del partido y forma el Partido Socialista Independiente. En la imagen, además de las fotografías, vemos también un programa de un discurso que dio el diputado Raúl Carballo en una escuela en 1915. Estos datos, que de algún modo parecieran ser de carácter anecdótico, permiten contextualizar algunos aspectos importantes de su trayectoria. En ese sentido, la figura de Raúl Carballo fue un apoyo importante, no solo por el temprano fallecimiento de la madre de Aída, sino también por las posibilidades económicas y culturales que brindó a su familia, y también por los ideales que sostuvo en tanto socialista. Si bien no todo el conjunto de la fuerza política socialista apoyaba los derechos de las mujeres, como bien ha sido señalado por Dora Barrancos, sabemos que Aída tuvo la posibilidad de elegir una carrera profesional, formarse y ejercerla. El ingeniero y docente en el Instituto Otto Kraus, su padre, la apoyó y estimuló en estos estudios y también en la posibilidad de trabajar tempranamente desde 1934, aun cuando su formación no había finalizado. Otra sección se corresponde a su rol como artista. Además de correspondencias, folletos, recortes hemerográficos, catálogos sobre exposiciones individuales, colectivas y sus participaciones en los salones, premios y bienales, de los que participó como artista y como jurado, se incluyen también documentos que nos permiten adentrarnos en ciertas prácticas propias de la profesionalización de un artista, que implicó muchas actividades que exceden la simple producción de obras, que tampoco tienen nada de simple, pero exceden la mera producción. Además de las tareas docentes que ya hemos repasado, una gran cantidad de documentación da cuenta de la adquisición de su producción gráfica por parte de galerías, museos y colecciones particulares, tanto en Argentina como en el exterior, abriendo entonces la posibilidad de indagar sobre la venta y exhibición de la obra de Carballo, y también sobre la posibilidad de pensar en términos más amplios el mercado nacional del grabado, los circuitos de exhibición, así como la configuración de colecciones de diversas procedencias. A su vez, un cuaderno y listados que dan cuenta de tiradas de estampas y destinos de ejemplares permiten adentrarnos en algunas prácticas particulares de la obra gráfica, como su carácter de ejemplar múltiple y la posibilidad de circulación expandida que tiene una misma imagen por distintos circuitos y colecciones. En la pantalla vemos hacia la izquierda un recibo de la Galería Perla Fiori, a modo de ejemplo de la gran cantidad de recibos que se resguardan, y un comprobante de recibos de obras de una exposición que se realizó en Estados Unidos con la producción de Aída. A la derecha, fotos de estos listados con las tiradas de ejemplares y los nombres de aquellos que compraron cada ejemplar. A la derecha vemos, por ejemplo, el caso de una estampa, cada uno de los ejemplares por quien fue inicialmente comprada. También en esta sección encontramos numerosos recortes hemerográficos y programas de eventos que dan cuenta de los trabajos que Aída realizó como ilustradora. Por ejemplo, la cuantiosa presencia de recortes de la sección literatura del diario La Nación, uno de los diarios de mayor tirada de la Argentina, donde vemos producciones o ilustraciones de Aída. Entre 1974 y 1984, ella va a estar trabajando de manera regular para el periódico, ilustrando los textos que allí se reproducían. A la manera de ejemplo, se presentan una ilustración que Aída realizó para el texto El pasajero, de Manuel Mujica Lainez, quien era amigo de la grabadora. Esta ilustración se publicó en 1967, y es interesante pensar
esta imagen que fue pensada como ilustración de un texto en comparación con otras obras que para este momento Aida estaba produciendo, como su serie Los colectivos. La otra ilustración que vemos allí se corresponde a un texto de Jorge Massangioli, Palabras en la arena, publicada en 1984, ya hacia el final de la vida de Aida. También en esta sección encontramos documentación que da cuenta de otros servicios privados prestados que realizó Carballo. Carballo, especialmente en la década de los 50, al menos por la documentación que resguardamos en el fondo, trabajó fuertemente como ceramista. Este trabajo va a ser en estos primeros años un ingreso económico complementario e importante a la labor docente, y además de producir obra en cerámica que se exhibía y se vendía en galerías privadas, realizó algunos trabajos por encargo, como el caso de este pedido que vemos allí de la empresa Fontainebleau, que él encargaba 50 ceniceros. Es interesante pensar que estas producciones van excediendo su tarea como artista, que quizás es la más reconocida. Del mismo modo, la sección incluye documentación sobre otros proyectos que Aida asumió intensamente y de manera muy comprometida. Por ejemplo, encontramos documentación que da cuenta de su participación en el movimiento por la reconstrucción y el desarrollo de la cultura nacional, un movimiento que comenzó a organizarse a mediados de 1981 y que agrupó a diversas personalidades de la cultura nacional frente al avallazamiento de las libertades por parte de la dictadura y las consecuencias que estaban teniendo en el ámbito de la cultura. El grupo, además de manifestarse en contra de los conflictos bélicos, denunciaron también las graves violaciones de los derechos humanos que se estaban sucediendo por estos años. El manifiesto fundacional, que una parte podemos ver en la pantalla, se encuentra completo en el fondo, manifestaba el desprecio que el grupo sentía por el terrorismo de Estado y las dramáticas circunstancias que atravesaban el país. Según Enrique Stein, este manifiesto había sido escrito en numerosas reuniones que se habían sucedido en el taller de Aida, así como algunas otras veces en las casas de Ana Quiroga o Ernesto Sábato, y también contaron con la participación en su redacción de Leda Vallares y Ricardo Montt. Sin embargo, el grupo excedía, digamos, a estos nombres, como podemos ver en la pantalla. Hubo muchas personas que adhirieron a este manifiesto y que participaron activamente de las actividades que se proponían. Además de proponer actividades de desarrollo cultural, espacios de debate e intercambio cultural, el documento, con un fuerte compromiso social, cerraba haciendo un llamado a, y si me permiten voy a leer, en primer lugar, la supresión de la censura, abierta o encubierta, en todo ámbito de expresión, publicaciones, medios de comunicación de masas, espectáculos, cátedras, etc. En segundo lugar, a la libertad de acción para las organizaciones culturales, profesionales, religiosas, políticas y obreras. En tercer lugar, llamaban al cese de toda discriminación política, ideológica, religiosa, etc. Al levantamiento del estado de sitio y al retorno al estado de derecho fijado por nuestra Constitución, con un gobierno fundado en la absoluta soberanía del pueblo. En quinto lugar, llamaban a la inmediata solución del gravísimo problema de los presos políticos y desaparecidos sobre la base de la estricta justicia republicana que establece nuestra Constitución Nacional. Y en sexto lugar, pero no menor, llamaban a la defensa de la soberanía nacional en todos sus aspectos frente a toda potencia imperial, particularmente en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur. El movimiento va a continuar funcionando hasta la vuelta de la democracia, y Aida va a participar de muchas mesas redondas que se hicieron, pero también de la Semana de la Cultura que se propuso hacer en la vuelta a la democracia, donde Aida colaboró especialmente diseñando el afiche con el que se promocionó la actividad. En
Otra sección que decidimos denominar documentación administrativa y registros fotográficos de proyectos artísticos y docencia, tal como su nombre lo anuncia, se incluyen variados registros textuales y visuales. En esta ocasión me gustaría que solo nos detuviéramos en observar las fotografías de Aida en sus talleres. Por supuesto, la sección excede estas fotografías, pero en este caso solo nos vamos a centrar en ello. Me parece particularmente interesante que observemos estas imágenes, ya que, como sabemos, la realización de todas estas actividades suponía la posesión de un espacio de trabajo propio. Parafraseando a Virginia Woolf, el cuarto propio fue crucial entonces para el desarrollo de las diversas vertientes de su profesión, no siempre compatibles para ser realizadas en un mismo espacio. Vale la pena recordar, en este sentido, que un taller de cerámica, por las cualidades de la arcilla y de las herramientas que se utilizan, no es compatible con las características que debe tener idealmente un taller de grabado, sobre todo considerando la impecable resolución técnica que sostuvo Carballo en sus estados. Estas primeras fotografías que allí vemos se corresponden con su primer taller, un espacio que alquilaba por la calle Talcahuano, una zona donde además había otras galerías de arte y otros artistas para la época también tenían sus propios talleres, como Mabel Rubio. La serie fotográfica, de la que solo vemos dos imágenes, fue encargada a Ricardo Aronovich, quien luego se convertiría en un reconocido director de fotografía de cine. Allí, Aida eligió retratarse en la entrada de su taller, donde los límites entre el espacio privado y el público de la calle, un asunto reiterado en sus obras, se superponen, dialogan de alguna manera. En cambio, en la otra fotografía, que es la única que tenemos del interior pleno del taller, donde ella no aparece retratada, si bien aparecen algunas obras gráficas y pictóricas enmarcadas, en realidad toma preponderancia el taller de cerámica, con su horno, sus herramientas y sus modelados. De su segundo taller en la calle Blasco, tenemos algunas fotografías tomadas en 1966 por un fotógrafo anónimo del periódico La Nación. Si bien algunas de las fotos resguardadas son más conocidas porque han sido publicadas en reiteradas ocasiones en la prensa, la que hoy elegí para presentarles no es tan conocida quizás, y es una fotografía muy particular en la que Aida posa sosteniendo en sus manos un dibujo al que observa atentamente. Por detrás, en un segundo plano, aparece un nuevo dibujo, y luego por detrás un bajorrelieve en cerámica y una piedra litográfica que se corresponde a su obra Manzanas de Río Negro, y forma parte de la serie de Los Amantes. De esta manera vemos cómo la artista elige representarse frente al fotógrafo con los atributos que dan cuenta de las tres técnicas artísticas de las que ella era especialista: el dibujo, la cerámica y el grabado. Finalmente, otra serie de fotografías que quizás, sobre todo la del ángulo inferior derecho, les suena más conocida porque ha sido reproducida en numerosas ocasiones. Estas fotografías ya dan cuenta de Aida en su taller en calle Venezuela, el taller que va a ser el último espacio que ella va a habitar, que va a estar ubicado en su misma casa. Aida allí elige presentarse rodeada de las herramientas propias del grabado. Vemos que efectivamente este espacio es un taller de grabado, ya los atributos o los elementos propios de la producción en cerámica no aparecen, y en cambio aparecen fuertemente, toman una fuerte presencia las prensas. La prensa de tórculo, por un lado, que le permite las impresiones en grabado en metal y también las hilografías, y luego la prensa litográfica junto con las piedras.
Es interesante también observar que en una de las fotos Aida elige presentarse haciendo el gesto de manipular la prensa litográfica, realzando de esta manera algunos de los aspectos del oficio de grabadora y del proceso de producción, un sentido altamente valorado por los amantes de la disciplina, como era ella. Esta otra sección, que denominamos colecciones, comprende distintas colecciones hemerográficas del artista, desde recortes, catálogos y fotocopias sobre arte, política y arquitectura. Entre estas colecciones se resguarda la edición de Gato Negro, el boletín de la Mesa de Grabadores, una asociación que lideró Alfredo de Vicencio y Aida Carballo, y que además van a editar carpetas litográficas. La primera carpeta litográfica que el Gato Negro decide editar es la carpeta de los locos, en 1963, que también es la primera carpeta litográfica de Aida Carballo, que va a prologar Julio Pato. La agrupación, tal como el boletín menciona, había surgido caminando en la calle Corrientes, y también en las mesas de café donde estos grabadores solían reunirse. El boletín buscaba anunciar eventos, muestras y conferencias vinculadas con la disciplina, y en particular buscaba, en palabras de ellos, sacar desde la intimidad del taller de las nuevas generaciones de grabadores no solo la fuerza que respaldará plásticamente al grabado como poderosa corriente de manifestación artística, sino también su posición clara y valiente en todo lo que acontezca en el quehacer de tan noble arte. La siguiente sección contiene correspondencia personal y social. Es decir, toda aquella correspondencia que no implicaba la organización de muestras o sus roles como docente y artista. Si por un lado encontramos una cuantiosa cantidad de invitaciones a muestras en galerías, museos, instituciones culturales en Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, entre 1922 y 1949, estas invitaciones dan cuenta tempranamente del contexto familiar, culturalmente favorecedor y sensible en el que se desarrolló Carballo. Pero a su vez, y quizás más interesante para pensar en términos amplios, permiten rastrear nombres y exhibiciones de otras artistas mujeres activas en el periodo, que a su vez tampoco han ingresado en los relatos canónicos del arte. Allí en la pantalla he decidido hacer como una breve selección, a manera de ejemplo, que da cuenta de muestras individuales de artistas como Palmira Scrosopi, Margarita Rolero de Rabasi, Ana María Rojo Oliver, Mariette Lidis, María Elena Rotes, Violet Skelton de Carrelli y Bruna Castaño. A su vez, esta sección, denominada correspondencia, incluye tarjetas postales, cartas que Aida se enviaba con sus estudiantes, con los colegas artistas y docentes. Y dentro de esta correspondencia hay una serie de papeles que decidimos denominar correspondencias iconográficas, que dan cuenta de mensajes visuales y textuales que Aida se enviaba o intercambiaba con otros artistas. Allí se encuentran resguardadas obras de distintos artistas como León Benarós, Alicia Escabino, Antonio Pujía, Osvaldo Jalil, Carini de Mercado, Juan Carlos Benítez, entre otros. En los anversos o derechos de estos grabados al metal, silografías o guachés, iban acompañados algunos textos sugerentes para pensar los círculos sociales y afectivos de Carballo. La historia feminista del arte, como mencionábamos al principio,
nos propone pensar a las artistas como productoras culturales, que forman parte de un continuum de creadoras, buscando evitar entenderlas en tanto excepciones positivas, y en cambio empezar a estudiarlas en relación a los vínculos, las oportunidades, los recursos materiales y simbólicos que caracterizaron sus experiencias artísticas en un determinado momento histórico. En tanto espacios de enunciación, el acceso a los archivos personales de mujeres artistas son en muchos casos condiciones de posibilidad para la investigación sobre trayectorias profesionales, femeninas y sus particularidades. Sin embargo, el desafío de estudiar estos desarrollos profesionales diversos no está dado solo por el acceso a las fuentes históricas, aunque depende en buena medida de esta posibilidad. Estos archivos se configuran como un registro de las experiencias y las trayectorias laborales, siendo cada uno en sí mismo una formación histórica y que como tal es parte de un sistema de representación. Por lo tanto, a la hora de abordar estas colecciones, es indispensable pensar no solo en quién produjo cada documento, sino también en quién los recopiló y en cómo dialogan con fuentes de otros repositorios o colecciones. En ese sentido, el Fondo Documental Aida Carballo permite, de alguna manera, no solo estudiar su trayectoria, sino poner en relación también a diferentes actores del campo cultural artístico local, como artistas, estudiantes, críticos, periodistas, docentes, gestores culturales, marchantes. Al mismo tiempo, ciertos documentos, en particular recortes hemerográficos de los conflictos en las escuelas nacionales de Bellas Artes, las fotografías y cartas con estudiantes, y también los variados registros textuales y fotográficos que dan cuenta de sus tareas docentes, no solo dan cuenta de las distintas vías de profesionalización que asumió Carballo, sino que también registran los modos en que se formaron otros grabadores y sus actuaciones, resultando de crucial relevancia como vía de ingreso al universo de subjetividades y modalidades de agenciamiento femenino. En este sentido, el Fondo Documental Aida Carballo proporciona fuentes para pensar los horizontes de posibilidades profesionales de grabadoras argentinas de mediados del siglo XX, en la medida en que registra los medios con los que, al menos Carballo, desarrolló su carrera profesional. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas, ahí para que voy a poner la cámara, muchísimas gracias a vos, Lu, muy buena la presentación, hermosas las imágenes, así que felicitaciones. Pido igual disculpas felicitaciones por tu las trabajo. imágenes. ¿Cómo? Ay, perdón, te pido disculpas por las imágenes, porque nunca imaginamos que esto nos iba a suceder y son registros muy en baja calidad, pero sí son hermosas las. Sí, eso lo explicó Romy. Bueno, este seminario se termina de organizar, de concretar y de organizar en el contexto de pandemia y estamos todos alejados de la sede, así que no tuvimos posibilidad de hacer las digitalizaciones en alta que eran necesarias para las presentaciones. Quedará para futuras actividades y presentaciones poder hacerlo. Pero de todas formas también es un poco, da cuenta también de la práctica, que eso me parece que está buenísimo, que da cuenta de la práctica de ustedes, de ir registrando el proceso de trabajo, ¿no? Y que hayan podido contar con ese material para poder hacer las presentaciones también es importante. Sí, seguro, seguro. Contar también con las fotos permite esquivar los vericuetos de la memoria, digamos. Exactamente. Bueno, todavía no hay preguntas, los invitamos a hacer preguntas o comentarios del público, pero sí lo que hay son muchísimos mensajes de felicitaciones y comentarios sobre el hermoso trabajo, el maravilloso trabajo que hiciste, y que nada, en Espigas también estamos muy agradecidos, porque además tu iniciativa, y me parece muy importante mencionarlo, fue la primera, que además da origen
a esta seguidilla, ¿no? Después se sumó Yelén, después se sumaron las Carmen, o sea, fue la primera de estas iniciativas de investigadores que se acercaron a trabajar con fondos, y que Meli fue un poco, como comentaba ella en la presentación, guiando este trabajo y capacitándolas y haciendo el seguimiento para poder llevar adelante todo este proceso. Así que, bueno, nada, te estamos muy agradecidos nosotros también por esa voluntad. Y bueno, Quiero hacer sí. un comentario más, perdón, buenos días a todos y a todas, y tiene que ver con lo que mencionábamos en la primera charla sobre la importancia de la interdisciplinariedad. Eso se vio mucho en lo que planteaba Lu de cómo se dio cuenta, no se dio cuenta, en su investigación exhaustiva permitió detectar que un texto en realidad era parte de un texto mayor, y quién era el autor de ese texto, y cuáles eran los motivos por los cuales AIDA tenía ese texto en su archivo. Esto pasa también mucho en archivos personales, y lo sabemos todas las personas que estamos de alguna manera próximas a estos, por una parte que prácticamente nunca están completos, porque siempre hay algún documento que termina estando en alguna otra parte, se quedó con algún familiar, o hubo alguna cuestión por la cual no terminó de estar completo, y también que las personas no somos unívocas, ¿no? Uno dice, ¿por qué la correspondencia va toda junta? Y porque en realidad no podemos decir si ella esas invitaciones las recibía como artista, como docente, como... Las personas todo el tiempo somos plurifacéticas, no podemos dejar de ser una cosa para hacer otra, y la verdad que la investigación de Lucía fue fundamental para poder aproximarnos al archivo con una mirada más experta sobre la vida de lo que fue esta increíble mujer, porque realmente es increíble. Me gustaría transmitirte uno de los comentarios que habla de la importancia de compartir la información y el proceso, ¿no? De que la investigación, de tu investigación con otros investigadores, para avanzar y descubrir referencias sobre lo que se está investigando. Y en ese sentido tu presentación fue muy clara sobre ese proceso, así que se agradece. Sí. A mí me gustaría... Perdón, Lu, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Creo que es importante no solo compartir con colegas, con historiadores del arte que estén trabajando en los mismos periodos o que sean cercanos, sino también con las personas que trabajan dentro de los archivos. En el caso con ustedes, digamos, hemos logrado reconstruir un montón de datos, y también poder contactar con otros artistas que conocieron, en los casos en que se pueden, ¿no? que los tiempos históricos nos dan, poder contactar a personas que la conocieron y que puedan dar referencias más amplias sobre estos documentos también es interesante. Creo que pensar la interdisciplinariedad, la voz de los artistas también colabora muchísimo para que podamos ir reconstruyendo un montón de estos documentos que van trazando, digamos, una idea sobre cómo fueron esas vidas. Sí, en relación a eso, a mí me gustaría abrir las preguntas, ahí empezaron a llegar, pero hacerte una consulta sobre esto que vos comentabas, este proceso como cuando fuiste abriendo la red, y también cuando fuiste metiéndote en los otros archivos, en los otros fondos que había en Espigas, donde había información sobre Carmen, o donde fuiste, por ejemplo, lo que comentabas de que Romy estaba trabajando sobre el fascículo de Carmen, sobre el fascículo de Saber Vivir, en el que aparecía publicada el taco de AIDA. Por ejemplo, todo ese trabajo que hiciste, ¿cómo aparece en el procesamiento después? ¿No? Bueno, en el caso de la silografía, teníamos también, creo que no lo mencioné, perdón por eso, pero teníamos también suelta el índice de esa revista, pero solo el índice. No sabíamos, digamos, que ese índice se correspondía, porque la impresión es de taco original la que nosotros tenemos. No era un recorte de la revista.
saber que la revista unó todos esos documentos permitió juntarlos y efectivamente, bueno, yo quizás no soy la adecuada para mencionarlo con los términos técnicos, pero sí pensar estos documentos en vínculo y poder dar cuenta de la descripción de ese vínculo para que quien luego pueda buscarlos o esté interesado pueda encontrar ya los documentos vinculados y pueda entender ese contexto. Buenísimo. Hay Quiero, una consulta. estoy agregando comentarios, pero a nivel archivo, no solo se incorpora la descripción del objeto, sino también hay un campo en las normas archivísticas que son las ISAD-G, que se llama existencia de localización de originales, existencia de localización de copias, hay otro que son unidades de descripción relacionadas, y son 3 campos que lo que nos permiten es vincular documentación, secciones, series de los fondos, y de hecho en nuestra base de datos, ese documento está vinculado con el documento de la revista Saber Vivir en el fondo de Carmen Valdés. ¿Ves? Hay muchos documentos manuscritos que aparecen con el mismo título, pero son documentos o instancias diferentes de cada texto, y esos documentos también se van vinculando. Claro. En relación a eso, bueno, les comentamos que todavía el Collective no está disponible para la consulta pública, pero lo va a estar en breve. Se los aclaro porque suele ser una pregunta frecuente. Bueno, como consulta, mientras tanto, la consulta se puede hacer igual, o sea, nos pueden mandar un mail y nosotros vamos guiándolos en el proceso de consulta, pero bueno, todavía no está disponible la consulta sincrónica mediante la web. Va a estar en breve, esperamos. Pero bueno, les anticipo. Bueno, me gustaría ir haciéndote alguna de las consultas que van llegando. Arranco. Ayelenda Berio dice, bueno, felicitaciones por tu trabajo y quisiera hacerte una consulta. Si bien Aida se ha desempeñado como docente y artista, ¿es viable decir que preponderó más su reconocimiento como docente que como artista? ¿Lu? Ay, la perdimos, me parece. Vamos a darle unos minutos. Bueno, yo lo que les puedo comentar es de lo que hemos hablado en todo el proceso del archivo. Mientras Lu vuelve, los problemas de conectividad no ayudan, entonces así no generamos un espacio vacío, ni buen vuelva, ya le damos la palabra a ella. Desde el archivo, desde las conversaciones que tuvimos, que eran fundamentales para poder analizar estas cuestiones, a diferencia de muchos artistas que eran artistas y que para poder digamos, continuar con sus vidas, hacían actividades docentes, es en gran parte, ahora Lucía me corregirá, pero como decís vos, Ayelen, que su foco en primera instancia siempre fue la docencia, y que ella hacía obras y era artista, hacía exposiciones, todo, pero más en paralelo a la docencia, que siendo la docencia un derivado de su función artista. Eso lo pudimos ver en parte en el archivo, pero principalmente por todo el relevamiento documental y toda la investigación que hizo Lucía para llevar adelante su tesis de maestría sobre la figura de Aida. Pero fue interesante porque por lo general en los fondos vemos que los artistas hacían actividades docentes para subsistir, o como una actividad secundaria, y en este caso su función docente era central, y por eso merecía también una representación como tal, y estaba representado de esa manera en el fondo. Ahí me avisa que está volviendo a entrar. Me gustaría hacer un comentario mientras vuelve Lu. Bueno, yo soy Romina, si alguien no estuvo en la charla anterior y me nombraron varias veces, Romy soy yo. Nada, comentar un poco este cruce que hizo Lu sobre la relación que logramos entablar entre los documentos que estaban en el fondo de Aida y los que encontramos en los de Carmen. En realidad, el TAC original del grabado que Lucía muestra
no se conserva en el fondo, sí los otros tacos, o parte de los otros tacos que se publicaron en Saber Vivir. Entonces fue interesante, ahí volvió Lu, terminó la idea, fue interesante esta relación que pudimos entablar con ella, porque en realidad fue un poco el azar, pero también el trabajo cotidiano, ¿no?, que hacemos, que permitió esto. Bueno, le doy la palabra a Lu, así puede continuar. Gracias, Rami. Perdón, yo no sé si me quedé sin internet, qué es lo que sucedió, no escuché cuál había sido la pregunta. No, seguíamos hablando de la consulta anterior que había hecho. No, yo te estaba leyendo justo el comentario de Ayelenda Berio, que decía, bueno, felicitaciones por tu trabajo, y quisieras hacerte una consulta. Si bien Aida se ha desempeñado como docente y artista, ¿es viable decir que preponderó más su reconocimiento como docente que como artista? Esto me parece que, perdón, sumo un comentario a la pregunta para hacerte también a vos, que es que el problema también, el problema no, digamos, el desafío de trabajar en estos archivos, donde también uno trata de desmitificar el lugar donde se ha encasillado quizás a las personas por estos relatos canónicos que vos enunciabas, ¿no? A ver, hay poco escrito sobre Aida Carballo. Entonces, en lo poco que he escrito, se ha nombrado poco su labor como docente, si bien se lo ha mencionado, no se ha ahondado en eso, en términos de lo que se ha escrito sobre Aida. Ahora, el reconocimiento de sus estudiantes y de los artistas que hoy contemporáneamente están produciendo, sí, el mayor reconocimiento que le hacen es haber sido su docente. Y creo que eso no es menor, y da cuenta de una amplia y activa participación en el campo de ella, y que también es importante revalorizar. Digo, si era artista o era docente, o poner en jerarquías las categorías, si lo hacemos nos perdemos de un montón de otras experiencias o de riquezas que podríamos estar pensando sobre su producción. Pensar que fue docente y que es reconocida como docente de grabadores y de artistas contemporáneos hoy, creo que es sumamente importante, porque es una de las pocas veces que reconocemos como maestras a mujeres. Digo, estamos acostumbrados a que el relato patriarcal de la historia reconoce a los grandes maestros, y que son siempre varones, blancos, heterosexuales, digo, que encajan perfecto en ciertas cajas. Aida no encaja en esas cajas, ¿sí? Y sin embargo está siendo reconocida, y eso creo que es sumamente importante. Sí es cierto que hay tan poco escrito que quizás estos textos se han dedicado más a pensar ciertos aspectos de su vida, biográficos, a manera de reflejo en su producción. Entonces, creo que la trayectoria profesional de Aida da para un montón de estudios, que algunos revaloricen su producción como docente, otros su producción cerámica. En el campo de la cerámica también es una personalidad sumamente reconocida. Lo que pasa es que también desde la historia del arte producimos pocos textos que estén pensando las producciones cerámicas. Como dibujante, digo, hay como un montón de aristas que no necesariamente tenemos que pensar en términos de jerarquías. Buenísimo. Paola Vega comenta, bueno, hola, felicitaciones por la charla, hermosa. Quería preguntar quién o quiénes donaron el Fondo Documental Espigas, creo que vos lo comentaste en algún momento, si había estado en manos de sus hermanas o del veterinario que tiene parte de su legado, no se acuerda el nombre. Aida no tuvo hijos, y el último tiempo vivía con 2 de sus hermanas. Al fallecer, naturalmente, digamos, heredan sus familiares estos objetos. Van sucediendo distintas cosas con el fondo, no podría reponer toda la historia, porque lo cierto es que desconocemos qué ha sucedido. Sí sabemos que parte digamos, de esta documentación de Aida llega a manos de Dan Aronson, y él decide donarlo a la Fundación Espigas en sus comienzos, principios de la década de los 90. Sabemos también que existen otras partes de la colección de Aida, en colecciones privadas, particulares, y que siempre, al menos las veces que yo me he acercado, se han mostrado muy predispuestos a compartir también
la información y los documentos y la obra de ella. Pero sí es cierto que el fondo no representa la totalidad de las colecciones o de lo resguardado por ahí. Sí. Bueno, Verónica te comenta, bueno, hola, me gustaría si pudieras ampliar el proceso de redescubrimiento del artista y al mismo tiempo la reconstrucción de las tramas y contactos profesionales, si se realiza simultáneamente o es uno posterior al otro. No sé si termino de entender la pregunta. Mi trabajo como historiadora es simultáneo, uno va intentando reponer todos los datos que se puedan para después empezar a pensar vínculos y hacer interpretaciones sobre esos datos. Uno va trazando redes de sociabilidad a partir de ciertos documentos, pero también a partir de recuerdos de personas que hoy están vivas y que pueden contar su experiencia de haber conocido a Ida. No sé si responde completamente la... Bueno, avanzamos y Verónica, si cosa, querés seguir consultando o profundizando sobre el tema, puedes ir escribiéndolo en el chat. Bueno, muchas felicitaciones. Después Delphi consulta, se habló de reconstruir la historia de Aida también a través de testimonios de gente que la conoció. ¿Cómo se agrega eso al archivo? Continuando un poco con esto que yo te había planteado, o qué valor tienen estos testimonios para el archivo, o sea, si hay alguna forma de inclusión, me imagino también que consulta ella. no sé, quizás Meli pueda responder Sí. si las experiencias de otros archivos en los que resguardan testimonios orales de personas. Sí, para la práctica de los historiadores es importante estos testimonios porque permiten empezar a pensar desde otros aristas de estos documentos. Los documentos no dejan de ser papeles con datos. Uno tiene que hacer lecturas e interpretar estos datos y ponerlos en relación, y lo mismo los testimonios. Uno siempre está como leyendo a contrapelo estos testimonios y documentos. Sí, de ninguna forma igual eso pasa a formar parte, igual Meli ahora seguramente lo va a explicar mucho mejor, no pasa a formar parte del archivo, eso que quede claro, o sea, el archivo del artista es ese que está, o sea, ese fondo no se le agrega información, no se le podría agregar información. Que se tiene en cuenta para la descripción, como comentaba Lu antes, seguramente. Sí, Meli. Sí, no, yo concuerdo en lo que dice Lucía. Cuando se trabajan los archivos, sobre todo ¿no? en archivos de personas, donde no tenemos un estatuto que diga cuáles eran las funciones y actividades, donde no tenemos documentación que regule, sino que las personas, y esto lo decíamos en el encuentro anterior, muchas veces su acumulación tiene un porcentaje de afectividad hacia estos documentos y un porcentaje de azaroso hasta que llega a una institución archivística. Los testimonios, las entrevistas a personas que conocieron a esas otras personas son fundamentales para, en muchos casos, detectar cuáles eran los motivos por los cuales las personas producían o acumulaban esa documentación específica y cuáles eran los roles que cumplía o en qué acciones estuvo involucrado o involucrada. Como dice Luisa, esos testimonios, como sucedió en el caso de Carmen Valdés con la charla que nos vino a dar Montequín, se guardan en el expediente de procesamiento de ese archivo. Cada vez que se trabaja un archivo, se produce una documentación que tiene que ver con quién va a ser la persona que va a ser, cuáles son las acciones que se van desarrollando, y eso se guarda en el archivo institucional de Estigas. Lucía... Sí, perdón. Lucía, porque era motivo de su tesis, había hecho un montón de entrevistas, le había consultado un montón de acervos, entonces no tuvimos que salir a hacer nuevas entrevistas o a mirar otros acervos con documentación vinculada, porque teníamos la suerte de tener colaborando con nosotros una persona que ya lo había hecho y que lo estaba haciendo por su propia investigación de tesis. Y acá vuelvo a hacer énfasis en la importancia de la interdisciplinariedad del investigador y de las investigadoras y los archivistas y las archivistas, y voy a hacer una mención particular al equipo de conservación porque también estos materiales con tacos y tintas y pudieron ver que había uno que tenía todas las esquinas
cargadas de tinta, porque hubo un problema de impresión, se pueden conservar gracias a que también tenemos que interactuar todo el tiempo, o la juventud, las revistas que estaban dobladas en ese papel tan frágil, también implica un trabajo con ellos. Sí, muchísimas gracias, Meli, por ese aporte. Me parece súper importante también mencionar esto, que se trabajó de forma conjunta, además físicamente en el mismo espacio, se trató de trabajar con el personal de conservación, Nora Altrudi, Marianela Menchi, María Pardo y el excelente grupo de pasantes que tienen en la carrera, así que nada, también es importante mencionarlas y agradecerles por el trabajo, y también mencionar esto, que esta interdisciplinariedad también se da con ese equipo, y también pasa esto por los espacios, cómo se armó el espacio físico de trabajo en Espigas. Quienes trabajan un fondo nunca están totalmente solos, ¿no? O totalmente solas. O sea, están permanentemente en contacto con estos otros equipos, ¿no? En las instancias de procesamiento, en las instancias de carga, en las instancias de descripción, de clasificación, o sea, contamos con el espacio para que puedan desplegar el material, pero también es importante mencionar esto, que todos los equipos están interconectados. Me gustaría mencionar un comentario de Vivi Ponieman que recupera un poco algo que comentabas en la presentación, y que dice, bueno, Aida hizo escuela, y casi todas las artistas debemos hacer docencia. Pues aquí no es posible ser solo artistas, es parte del camino y de la subsistencia, aunque sea con amor y por continuidad. Mi mamá también fue su taller, creo, bueno, comenta. Pero lo importante de esto, ¿no? de que también es una forma de subsistencia. Sí, eso que señala es esencial para pensar las profesiones o las trayectorias profesionales. No solo fueron artistas y produjeron obra dentro de un taller encerrado, y después venía alguien y descubría y se vendía la obra, y como uno podría imaginar que podrían haber sido las vidas de estas personas. En realidad, tenían que sostener estos talleres. Bueno, que hoy sepamos que, por ejemplo, el primer taller de ella lo alquilaba, que luego tuvo que dejarlo, que alquiló otro, y que finalmente hacia el final de su vida, recién ahí pudo comprar un espacio donde vivir y poder asentar su taller, da cuenta también de estas dificultades que no son ajenas a los artistas contemporáneos de hoy. En particular, la tarea docente es un espacio fuertemente feminizado, pero que no escapa al resto de los artistas varones en algunos casos. Sí es cierto que además a Aida hay que sumar que producía grabados y cerámica y dibujos, no producía pinturas. Y digo, dentro de las jerarquías de los géneros en las artes, sabemos que una obra pictórica se cotiza de una manera diferente que las estampas o los dibujos. De hecho, en los mismos premios de los salones, los premios, la cantidad de dinero que se otorga, es visiblemente diferente. O sea, realmente hay mucha diferencia. Diferencias que a veces pasan el 100%, digamos. Y bueno, Aida no sabía de esta situación. De hecho, ella en muchas entrevistas hasta el final de su vida refiere a esto, que recién en los últimos años ha podido empezar a vender obra, que está bien cotizada, pero que sin embargo no puede vivir solo de la venta de la obra. Es una situación que ha sucedido, y que hasta que los artistas no se organicen de otra manera, quizás, como está empezando a suceder ahora, sí, no, Sí, se va a seguir repitiendo. Es cierto. Ana hace un comentario, no sé si es una pregunta o un comentario, Ana, no sé, no está tu apellido en el chat, pero estaría bueno que nos aclares. Dice, hay documentos de Aida en relación a su actividad en Córdoba. Si fuera una pregunta, podemos responderla. Si es una aseveración, estaría bueno que nos des más datos. Aida participó poco en el campo, Es una pregunta, okay. digamos. Ya desde el Vamos hay que decir que ha exhibido poco, no ha realizado, por ejemplo, muestras individuales como se realizó en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, no sé la situación. Sí
si no me equivoco, en el 67 o en el 69, ella participa del Salón de Arte Cordobés como invitada. Y allí el Museo Provincial adquiere una de sus obras, que hoy forma parte de la colección provincial cordobesa. Hay algunos muy, muy pequeños documentos que dan cuenta de esta situación, pero no hay mucho realmente en el fondo. Si le interesa eso, le recomiendo consultar el archivo del Museo Emilio Caraffa de Córdoba, que ellos sí tienen una carpeta de cuando se adquirió esa obra y de varios intercambios que hubo con la artista, que si bien son pocos documentos, es más completo sobre su participación en Córdoba que lo que tenemos en Buenos Aires. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si quieren sumar algo más, algún comentario más, o aprovechar estos segundos para hacer alguna pregunta en los chats. Hay una pregunta que se escapó un poquito más arriba, que pregunta sobre si Aida está en portugués, así que voy a hacer una traducción simultánea. Ah, ok. ¿Tiene obras en museos? Sí, hay algunas obras en museos. El Museo Nacional de Bellas Artes tiene varias estampas de Aida. Creo que no están colgadas, digamos, no forman parte del acervo que ha sido digitalizado y subido a la web, salvo Calvos Herméticos, que creo que tiene una ficha hemerográfica hecha por Silvia Dolinco. Y después hay varios museos provinciales que tienen obra de ella, pero no es una situación como muy conocida o difundida, digamos. Yo en distintas circunstancias me he puesto en contacto con distintos museos. Sé que, bueno, el de Córdoba tiene estampa que se adquirió en el Salón. El Museo de Arte Petoruti también tiene algunas obras. En Santa Fe también hay algunas obras. En general son obras que fueron adquiridas en los distintos salones en los que ella participó y que fueron siendo premiadas. Pero no hay mucho, en general se repiten las imágenes por estas particularidades de los ejemplares múltiples, ¿no? Hay mucha más obra en manos de privados, en este sentido. Justo hicieron otras preguntas. Ana Bondone, ¿cómo estás? Bueno, discúlpame, no sabía que eras vos. Muchísimas gracias. Aprovechamos y te mandamos un saludo. Elisa Schurman te pregunta si se registran estudios grafológicos de la obra o del archivo de Aida Carballo. Me interesa el abordaje y desearía ponerme en contacto con Espigas para llevarlo adelante. Sí, obviamente nos puedes escribir, no sé si Lu querés responder. No hay estudios de ese tipo sobre la obra, sobre las letras de ella. Hay mucho texto escrito por ella. Sí. No sé, Meli, si querés hacer algún comentario sobre cómo se abordan los manuscritos. En realidad no hacemos un estudio particular sobre cada manuscrito que aparece en los fondos, porque imagínate que tenemos muchísimos fondos, más de 500 archivos y colecciones particulares y de instituciones donde hay muchísima documentación escrita y pero sí están abiertos y disponibles en caso de que peritos y grafólogos, y es algo que han venido a hacer Espigas, a consultar documentos. También han venido a consultar documentos para verlos con ciertos instrumentos, porque tienen que confirmar si se usó determinada tinta, si se usó determinada, no sé, digamos, por algunas cuestiones particulares que tienen que ver con investigaciones concretas sobre obras, han venido a hacer investigaciones al archivo, pero particularmente nosotros no abordamos de esa forma cada uno de los archivos, porque sería como algo imposible. No imposible, pero digamos, no contamos con los recursos para poder hacerlo. No, es como dice Luisa, y amplío un poco lo que comentaron. Nosotros a modo afectivo les hicimos las Carmen a Romina, Ana y Milena, que estuvieron en la charla anterior,
que es que los archivos no agotan el concepto, por ejemplo, de las artes visuales, aunque Espigas esté especializado en artes visuales, y tampoco agota los campos más amplios de las disciplinas de las humanidades, danza, literatura, teatro, sino que también son muy propensos a estudios, por ejemplo, de materialidades. Como dice Luisa, han venido con un cuentahilos a ver cómo estaba impresa una revista de la década del 70. Y aunque esa revista está digitalizada y con OCR, la investigadora nos dijo, yo necesito ver el objeto con estos motivos. No hacemos un estudio caligráfico pieza por pieza, porque como dice Luisa, sería un trabajo que nos tomaría, creo que toda la vida cada archivo. Sí somos muy cuidadosas, y digo cuidadosas porque casualmente quienes trabajamos en los archivos en Espigas somos en su mayoría todas mujeres, en detectar variaciones de la letra de una misma persona. Por ejemplo, pudieron ver en el caso del archivo de Carmen que ella documentaba su accionar en tercera persona muchas veces, y pareciera que lo está escribiendo otra persona. O sea, Carmen prestó obra, y en realidad por la tipografía, por la caligrafía nos damos cuenta en toda la producción que hay que es ella misma registrándose. Ahora, te invito con los brazos así abiertos, con distanciamiento social, a ni bien Abraham podamos volver a actividades y podamos recibir a alguien físico en Espigas, a una persona que vengas y analices no solo AIDA, sino si querés analizar los 575 fondos y colecciones que tenemos, Canales, Ibori, Carmen, quien quieras, Mirta Hermisache, vení y analizar. Buenísimo, Elisa. Hay había un comentario acá. María Laura comentaba que había encontrado una carta de Aída a Lucas Braulio Areco para el museo, no sé si provincial o municipal de Posadas, pero no lo encuentro publicado en el acervo. Bueno, si querés después nos ponemos en contacto, porque hay muchas cartas en el acervo, en el fondo documental, que dan cuenta de distintos museos que le pedían obras en donación, pero no sabemos si efectivamente donaron. Y en ese contexto es cuando yo empiezo a intento ponerme en contacto con muchos museos, entre ellos el de Posadas, que dicho sea de paso no recibí nunca una respuesta, para consultar si efectivamente estas donaciones se habían efectuado. Pero sí es cierto que en el fondo tenemos muchas cartas que dan cuenta de pedidos de donación. De todos los pedidos de donación, algunos tienen que haber sucedido, porque de hecho sabemos que algunos sí se efectivizaron. Entonces sí es posible que en Posadas haya una obra de ella. Habría que comprobar. Estos pedidos de donación, perdón, ¿no? Curiosidad, ¿son pedidos como masivos o eran pedidos específicos a AIDA? O sea, ¿eran pedidos como masivos a todos los artistas? Hay muchos pedidos que se nota, o sea, están particularizados. La carta dice no, bueno, sí. Carballo, pero se nota que el pedido es general porque las razones son inaugurar un nuevo museo en nuestra localidad, o incrementar los fondos con su valiosísima obra. Digo, no hay, las cartas no dan cuenta de una sensibilidad especial o particular de por qué hay. Pero hay pedidos muy, muy interesantes, por ejemplo, de museos en Europa que le pidan que done obra, o instituciones que le piden donación de obra para subastas, que a su vez puedan, digamos, solventar los gastos de instituciones públicas. En esos casos, en muchos casos sabemos que sí, efectivamente AIDA donaba, como hospitales, neuropsiquiátricos, ella donaba obra para que fuera subastada y con esos fondos sostener el trabajo de estas instituciones. Claro. Bueno, buenísimo. Lu, muchísimas gracias. Gracias a usted. No, por favor, por la presentación, por responder amablemente las preguntas, por tu tiempo. Y les agradecemos a todas y a todos. También les agradecemos muchísimo que han compartido material a lo largo de la charla, así que los invitamos a aprovechen a mirar en el chat, sobre todo al principio de la charla, creo que Ana había compartido unos artículos. También en el chat de Facebook compartieron información sobre ubicación de algunas obras.
Así que bueno, les agradecemos y les incentivamos a que lo sigan haciendo, sobre todo en este contexto de aislamiento donde es tan difícil poder dar con la documentación o con los archivos, ¿no? Bueno, nada, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Nos encontramos el próximo miércoles, ya con la última presentación de Ayelen Pagnanelli, quien estuvo trabajando la colección de Silvia Breyer, que bueno, va a ser un nombre que les suene bastante seguramente, por la sala que lleva su nombre. Así que, bueno, los esperamos a todas y a todos. No sé, Lucy, ¿querés agregar algo más? No, agradecerles a ustedes por la convocatoria, pero también a la gran cantidad de personas que están participando en estos encuentros y que valoran este tipo de trabajos y que sé que también van a incentivar trabajos nuevos. Así que esperamos poder leerlos y escucharlos en los próximos meses. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos. Nos vemos.